Chicos, en esta oportunidad, muy buenos días, vamos a hablar sobre la atmósfera. Este es en el curso de geografía. La semana pasada ya habíamos tocado unos temas importantes, habíamos hablado sobre la geósfera, habíamos hablado sobre las fuerzas internas y externas de la Tierra. Hoy nos vamos a ocupar principalmente de las capas o los gases que envuelven a nuestro planeta. Para empezar, vamos a definir lo que es la atmósfera. Diremos que es una masa de aire que cubre la superficie tanto oceánica como continental de nuestro planeta, en el cual pues hay que tomar en cuenta lo siguiente, ¿no? Siendo pues una masa gaseosa, se mantiene fija a la superficie terrestre debido a la fuerza de gravedad, a pesar de que la energía solar tiende a desplazarla y moverla. Hay que recordar pues que los factores en el cual tenemos atmósfera es justamente la presencia de la gravedad terrestre que retiene estos gases y la energía solar que hace que la desplaza, ¿no? Que desplaza esta masa de aire o de conjunto de gases. ¿Por qué? Porque estos gases tienen varios componentes. Por ejemplo, el 78% de esas capas que cubren nuestro planeta es el nitrógeno. Luego tenemos el oxígeno, que es el 21%, y el argón. Y tenemos otros gases variables, como vapor de agua, anhídrido de carbono y el ozono. Sin mencionar, jóvenes, sin mencionar que hay otros materiales que también están en nuestra atmósfera, que son los residuos contaminantes, que ya voy a mencionar más adelante. Pero digamos, estos son, digamos, está compuesta nuestra atmósfera, ¿de acuerdo? Nuestra atmósfera está compuesta por estos elementos. Entonces, cuando por ahí, si nos, si nos preguntan cuál es el gas que más tenemos en, en nuestra, qué tipo de gas tenemos más en la atmósfera, pues rápidamente nosotros vamos a responder que es el nitrógeno, ¿de acuerdo? El nitrógeno es el gas, obviamente, que tenemos en abundancia. Esto es muy importante porque el nitrógeno lo que va a hacer es tratar de hacer respirable a través del oxígeno, ya que el oxígeno es el gas que está, por ser pesado, está obviamente bajo. Por eso que a mayor altitud el oxígeno pues va a ir desapareciendo. Entonces es algo que no debemos olvidarnos. ¿Por qué? Porque, repito, el oxígeno es un gas pesado, ¿no? Entonces, al ser pesado, está solamente pues hasta cierto altitud. Entonces, cuando estamos, por ejemplo, en lugares altos, elevados, de hecho, pues el oxígeno es menor. Entonces, es algo que siempre debemos tomar en cuenta. Ahora bien, ¿cómo es que nuestra atmósfera llegó a originarse? Bueno, la Tierra hace más de 4.600 millones de años era una masa incandescente. Con el paso del tiempo ha ido enfriándose y producto del enfriamiento se ha ido solidificando. Pero los orígenes los podemos encontrar en la composición química, que es producto obviamente del proceso del desarrollo de la actividad, en este caso volcánica. Hay que recordar que los volcanes, al emitir estos gases a la superficie, con el paso del tiempo van a ir a través de una composición, de un cambio químico, van a empezar pues a existir estos gases. Gracias al proceso de la fotosíntesis, los mares que han sido cubiertas por las lluvias que han ido dándose en la Tierra hace millones y millones de años, van a empezar a formarse el oxígeno.
Y ahí donde pues los primeros organismos de vida van a empezar a surgir, en el océano prácticamente. Y esto fue incorporado el oxígeno hacia la atmósfera, ¿no? Del oxígeno que hubo en los inicios en el océano, luego esto se va a elevar o se va a dar hacia la atmósfera. Pero repito, solamente hasta cierta altitud, debido a que el oxígeno es un gas totalmente pesado. ¿De acuerdo? Entonces es algo que no debemos olvidarnos. Entonces, cuando nos hablan sobre los orígenes de nuestra atmósfera primitiva, nosotros rápidamente diremos, pues, gracias a la actividad volcánica, que expulsa una serie de elementos químicos y que con la combinación de otros compuestos van a empezar a formarse diferentes tipos de gases. Y gracias, pues, a los rayos solares, a través de la actividad fotosintética, empieza pues a ver los primeros indicios de oxígeno en los océanos y luego este oxígeno se eleva pues a la superficie. Pero repito, y no lo voy a olvidar, no me voy a cansar de decirlo, hasta una cierta altitud, ¿no? Porque el oxígeno, repito, tiene bastante pues en la primera capa de la atmósfera, ¿no? Que en nuestra troposfera, ¿sí? Muy bien, entonces es importante mencionar. Correcto. Continuamos. A ver. Muy bien. Vamos hoy día a ver algunas características de la atmósfera. Por ejemplo, dice, vamos a ver acá con mi puntero láser. Un ratito. Muy bien. Dice que no se calienta, la atmósfera no se calienta directamente. Acá discúlpenme una confusión, ¿ves? Directamente por la radiación solar. Ya, acá me confundo un poco la letra, pero es por la radiación solar. Un ratito. A ver, voy a corregir esa parte. Ya, un ratito me espero. Ya está. Bien. Dice, no se calienta directamente por la radiación solar. ¿Esto qué significa? Muy bien, vamos a explicarlo de manera detallada. Miren. ¿Qué es lo que ocurre aquí, jóvenes? Bueno, debido a que la radiación del Sol llega rápido a la Tierra, la atmósfera no absorbe de forma directa la energía calorífica de los rayos solares. Eso hay que resaltarlo. Entonces, al llegar de inmediato a la superficie del mar y el continente, es decir, los cuales pues llegan de inmediato tanto al continente como a los océanos. Pero ¿qué ocurre? Una vez que la superficie del continente y del océano se calienta, la energía calorífica se desplaza más lento desde estas zonas, ¿de acuerdo? Y es transmitida a la atmósfera por irradiación. ¿Para qué es lo que permite pues ese desplazamiento? El viento, el aire, ¿de acuerdo? Bueno, que la diferencia entre viento y aire, pues el viento pues es el aire que se está desplazando, ¿verdad? Muchos pensamos pues que la atmósfera atrapa los rayos del sol y no los atrapa. En realidad lo que hace es que vienen los rayos del sol, claro, no viene con tanta intensidad, porque imagínense sin atmósfera, ¿qué sería de la Tierra? Pero al chocar directamente, obviamente no lo atrapa directa, no lo atrapa rápido, sino que al ingresar toda la energía calorífica,
tanto en nuestro continente como en los océanos, luego se va a ir desplazando lentamente, por el cual obviamente no sentimos el calor tan intenso que es los rayos del sol. Ahora, un dato importantísimo, a la propiedad que tiene la atmósfera de no calentarse por la radiación solar, ¿no? de ser transparente a ella, se le va a denominar diatermancia. Repito, diatermancia. ¿De acuerdo? Esa es una propiedad que tiene la atmósfera. Entonces, es algo que, repito, no debemos olvidarnos. Entonces, la atmósfera se calienta desde la superficie terrestre, pero obviamente, repito, de manera lenta. Eso es algo que debemos tomar en cuenta. Otra característica que tiene la atmósfera, es que conserva parte de la energía solar favoreciendo un ambiente cálido, favoreciendo un ambiente cálido. ¿Qué significa esto? Bueno, la concentración de gases en la atmósfera permite la retención parcial de la energía solar, a la cual nosotros llamamos radiación infrarroja. ¿Ya? Entonces, esta concentración de gases de la atmósfera que permite la retención parcial de energía solar en nuestro planeta genera un ambiente cálido, favorable para el desarrollo de la vida. Es el punto más importante que tiene la atmósfera para la generación de la vida terrestre. Entonces, esa energía, parte de ella que sí lo logra atrapar, lo concentra. Y es la energía necesaria que necesitamos, jóvenes, para nuestra vida cotidiana. A este proceso de retención de energía en el aire, nosotros llamamos efecto invernadero. El efecto invernadero es un proceso natural, solamente pues que con el tema de la retención ya demasiado de los gases, producto obviamente de los gases contaminantes, hay una mayor concentración de calor, ¿verdad? Muy bien. Lo que sí ahora es preocupante, y ahora voy a dejarles un link más adelante para que lo vean, hay un estudio en el cual nos indica que la energía solar, que los rayos del sol que emiten a la Tierra van a ir descendiendo, es decir, ya no vamos a tener los mismos rayos solares que hace unos años atrás. Mayormente el rayo solar varía, o sea, la emisión de los rayos solares que emiten a la Tierra varía, es decir, hay una mayor intensidad como una menor intensidad. Esta es una época donde va a haber una menor intensidad. ¿Qué consecuencias puede tener que los rayos del sol ya no vengan con mayor fuerza como antes? Bueno, una de las consecuencias es que ahora nuestra salud va a ir disminuyendo. ¿Por qué? Porque los rayos del sol lo que producen en el cuerpo humano es una vitalidad. Y los primeros afectados al bajar la intensidad de los rayos solares son las plantas. La pregunta es, ¿y qué importancia tiene con nosotros? Al deteriorarse las plantas, al ver menos producción de alimentos, obviamente va a perjudicar enormemente a la humanidad. ¿Por qué? Porque los humanos, los seres humanos, dependemos de los alimentos. Y veo que no hay mucha prevención, al menos en los países de América Latina, esta situación que ya se está dando. Y según lo que realiza este investigador, nos dice de que una de las razones por la cual las pandemias a lo largo de la historia se han dado justamente tienen mucha relación con el descenso de los rayos solares. ¿Por qué? Porque el ser humano ahora se vuelve más indefenso. Entonces cualquier enfermedad que pueda propagarse es más propenso a ello. Y justamente dice coincide pues con esta situación que estamos viendo, ¿no? ¿Por qué? Porque él ha hecho un cálculo, una especie de, tiene un nombre científico esta forma, pues se me fue la idea, pero tiene un nombre esto de tratar de hacer, de correlacionar, ¿no? Los datos, cotejar se llama, ahí está la palabra, cotejar datos
Y pues él había hecho un análisis pues de las grandes pandemias que se hubo en el mundo, como la peste bubónica en Edad Media, la gripe española a inicios del siglo XX, y justamente coincide que en esas épocas los rayos del sol habían descendido de manera considerable. Entonces él menciona de que, claro, pues, al disminuir pues, los rayos solares, eso ha hecho que el ser humano cada vez sea más indefenso ante esa situación. Bueno, es una posición muy controversial, tanto que incluso la comunidad científica, muchos de ellos no avalan esa investigación, pero es interesante cómo algunas cosas con respecto a la importancia que tienen los rayos solares con la vida humana es muy significativa. Y sí, justamente por eso es que acabo de mencionar este tema, porque la atmósfera de una manera u otra retiene parte de esa energía solar y es la que nos permite la vida, ¿no? La importancia de los rayos del sol es el crecimiento de las plantas, el proceso de la fotosíntesis, los rayos que recibimos directamente, bueno, indirectamente del sol, porque hay que recordar que parte de los rayos solares que son muy dañinas, ¿no? Como los rayos ultravioleta, pero la atmósfera se encarga justamente de que estos rayos solares no nos hagan daño y más bien nos beneficien, sea favorable para el ser humano. Muy bien, eso justamente quería mencionarles a ustedes, esa parte. Otra característica que tiene la atmósfera es que regula la temperatura de la superficie terrestre a través de los vientos. Eso es muy importante. Con el desplazamiento pues, de los vientos del intercambio de energía de lugares fríos a cálidos y viceversa. Hay que recordar que los vientos que se desarrollan cerca del mar durante el día y la noche llamamos brisas. Pero hay un detalle. Aquellas brisas que están de día y se dirigen hacia el mar se le conoce como virazón, ¿no? Que se dirigen del mar hacia el continente se conoce como virazón. En cambio, aquellas brisas de noche que van del continente hacia el mar se le conoce como terral. Pero es importante el tema de las brisas, ¿verdad? Las brisas sabemos porque se regulan, las brisas regulan la temperatura de la superficie terrestre. ¿Y qué son las brisas? Son vientos, obviamente, que están en las costas, ¿no? En las costas o aquellos que están cerca al mar, ¿no? Las brisas. Muy bien. Entonces, la importancia pues que tiene la temperatura, en este caso, perdón, que los vientos van a regular la temperatura de la superficie terrestre. Porque recuerden que si no tuviéramos nuestra atmósfera, la Tierra de día tendría hasta 300 grados de centígrados de temperatura. Y de noche, menos 30 grados. O sea, imagínense, sería imposible que la vida pueda realizarse. Entonces es fundamental. Repito, no pensamos que la atmósfera retiene todos los rayos, no. Los rayos del sol vienen de manera directa, claro, la capa de ozono y otras evitan pues la propagación de los rayos ultravioleta, pero los rayos del sol vienen. Pero justamente este desplazamiento que tiene la Tierra en sí y los vientos hacen que se disperse y regule la temperatura. Y es por eso que no sentamos esa presión de manera tan acelerada. Porque recuerden que los rayos del sol que vienen hacia la Tierra han durado millones de años. Porque recuerden que la distancia entre el Sol y la Tierra es de 150 millones de kilómetros. Entonces, estos rayos que estamos ahorita gozando son rayos que obviamente han viajado por miles y millones de kilómetros hace mucho tiempo atrás. Los rayos que recién el Sol está emitiendo a la Tierra actualmente van a llegar pues en los próximos miles y miles de años todavía después. Estos rayos que estamos viviendo son aquellos rayos que ya han sido realizados por el Sol hace miles y miles de años atrás. Esto es muy importante, ¿de acuerdo? Muy importante recordar eso. Imagínense, pues son 150 millones de kilómetros de distancia. Entonces es algo que solamente la velocidad de la luz, por ejemplo, se traslada a 360 kilómetros por segundo, si no mal recuerdo. Entonces, imagínense, pues, ¿no? Que estamos hablando de 150 millones de kilómetros, los rayos del Sol que vienen. Entonces, por esa razón es que la importancia de nuestra atmósfera. Algo que al menos otros planetas
no lo tienen, ¿no? Los planetas cercanos a nosotros, al menos los que conocemos, no cuentan con atmósfera. Los científicos han descubierto unos planetas que tienen ciertas características de la Tierra, ¿no? Agua, algún tipo de atmósfera, pero obviamente tienen que tener mucho cuidado para poder no ser invasivos, ya que cualquier cambio que pueda haber en su composición por nuestros propios elementos que tenemos, puede haber una descompensación en ese planeta. Por eso que todavía no existe algún tipo de viaje que quiera dar, bueno, al menos no, todavía no existen las condiciones necesarias para poder hacer esos viajes. Aparte que para poder conquistar otros planetas, en nuestro propio biotipo hay que ir cambiando. Eso también es importante mencionar. Muy bien. Otra característica importante, jóvenes, es que retiene parte de la energía ultravioleta proveniente del Sol. Eso es fundamental, porque de hecho, pues, las rayos ultravioleta generan un daño tremendo al ser humano. ¿Cómo es esta situación? Bueno, la absorción de la radiación ultravioleta a nivel de la estratosfera se da cuando pues interactúa con las moléculas de oxígeno, en la cual pues las divide para que luego formen grupos de hasta de 3 átomos de ozono con otras moléculas obviamente de oxígeno. Y de esa manera pues evita pues que los rayos ultravioleta lleguen directamente hacia nosotros. Ahora, de no existir obviamente el proceso de formación de la capa de ozono, la radiación ultravioleta generaría una modificación a nivel de la estructura celular de todos nosotros y también sobre los continentes. Gracias obviamente a la retención obviamente de calor, en este caso, perdón, la retención de la ultravioleta no genera algún tipo de daño en nosotros. ¿De acuerdo? Eso es muy, muy importante mencionar. Entonces, la retención de calor en el aire favorece pues el desarrollo de la vida. Y por último, vamos a hablar acá sobre, en este caso, es de naturaleza eléctrica en regiones de mayor altitud. ¿Qué significa esta parte? Bueno, recordemos que la radiación solar, jóvenes, sobre la alta atmósfera separa a los átomos en sus partículas tanto positivas como negativas, formando así los iones. Y con ello se forma la ionosfera. Importante porque ahí permite el sistema de las telecomunicaciones, los satélites. Entonces, esta característica le permite a la atmósfera reflejar las ondas de radio transmitidas desde la superficie, lo cual es aprovechado en las telecomunicaciones, gracias a este proceso de partículas positivas y negativas que se dan en la ionosfera. Y hay un detalle, jóvenes. En ocasiones a mayor altitud ocurre algo interesante. Hay un aumento de la temperatura, pero luego también hay una disminución de ella. ¿Y cómo lo podemos reflejar, profesor? Cuando estudiemos la estructura y composición química de la atmósfera, que es lo que justamente vamos a ver a continuación. ¿De acuerdo? Es lo que vamos a ver hoy día. Muy bien. Vamos entonces, sin más preámbulos, a esta parte. Muy bien. Esto es muy importante, jóvenes. Vamos hoy día a estudiar la estructura química de la atmósfera. Hay incluso hasta 5 capas. Voy a mencionar la última nada más, pero no la he colocado, que es la exosfera. En este caso es la puerta hacia el espacio exterior. Pero básicamente me voy a enfocar en estas 5. La troposfera, la estratosfera, la mesosfera o la termosfera. Bueno, como no lleva tilde, podemos decir que troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera, ¿no? Ese es el detalle. Pero vamos a ver entonces cada una de ellas. A ver, empezamos. Pero antes de ello, algo rápido, lo general, sobre la estructura y composición de la química. Bueno, hay que recordar que la estructura más conocida de la atmósfera es aquella que toma en cuenta la temperatura. Por ejemplo, a nivel de la troposfera, la temperatura disminuye con la altitud. Esto es interesante. Con la altitud, la temperatura disminuye con respecto a la troposfera. Ojo, solo con la troposfera. En la estratosfera,
¿qué ocurre? Lo siguiente, ocurre lo contrario, luego aumenta la temperatura, pasando a la troposfera. La troposfera aumenta la temperatura, aumenta. Y en la mesósfera, ¿de acuerdo? También se incrementa hasta llegar a la ionosfera. Ahí ocurren pues las altas temperaturas. Aquí pues se dan pues los procesos de partículas de formación de átomos polares. Entonces vemos que con respecto a la troposfera hacia la estratosfera, la temperatura, en este caso, repito, disminuye con la altitud, pero luego pasando a la estratosfera aumenta. ¿De acuerdo? Es una característica que yo justamente quería compartir con ustedes y que obviamente es importante. Por eso que cuando las naves espaciales, por ejemplo, están pasando pues la estratosfera, empieza pues la punta empieza a incendiarse. No se carboniza, no se deteriora esa nave espacial porque en la punta existe un elemento, un mineral muy importante que lo extraen de nuestro planeta, de nuestro territorio, que está en la tabla periódica, el indio, que es una capita mineral que es la que soporta las altas temperaturas de la, de, ¿no? de nuestra atmósfera, ¿no? Que está llegando pues al espacio exterior. Muy bien, aclarado todo eso, jóvenes, voy a empezar a mencionar un poco sobre la troposfera o troposfera. Va de los 0 kilómetros a los 12 kilómetros de altitud. Características de la troposfera o troposfera. Muy bien, una característica importante de la troposfera es que aquí se concentra el 90% de la masa de aire de la atmósfera, jóvenes. Por ende, aquí se encuentra el oxígeno. Y hay un detalle muy interesante. Es la capa donde se encuentra la mayor densidad. Repito, es una capa donde se encuentra la mayor densidad. Aquí pues se producen los fenómenos atmosféricos, lluvias, vientos, se da lo que es el calentamiento global y aquí pues también se produce nuestra vida cotidiana. Aquí realizamos nuestra vida diaria. Aquí se concentra pues la mayor cantidad de oxígeno también. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante reconocer esa parte porque nos pueden preguntar en cualquier examen de admisión. ¿Qué es lo que, repito, nos pueden preguntar más? Bueno, la masa de aire concentra el 90%, aquí es donde realizamos nuestra actividad diaria, y aquí se producen los fenómenos atmosféricos, lluvia, vientos, calentamiento global, y es la región de mayor densidad. Nada más es lo que te pueden preguntar. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a continuar. Luego, de 12 a 50 o 60 kilómetros de altitud aproximadamente, y vemos que ya aquí va disminuyendo la temperatura, disminuye, jóvenes, disminuye bastante, encontramos a la estratosfera. Aquí se concentra la formación de la capa de ozono. No olvidemos eso, por favor. Aquí nos van a preguntar sin duda esto, ¿no? La estratosfera, la capa de ozono, en la cual absorbe los rayos ultravioleta, que son muy dañinos para nosotros, jóvenes. Muy dañinos. Entonces, ahí vemos la capa de ozono es lo que nos va a permitir protegernos. ¿De acuerdo? Y eso se encuentra en la estratosfera. Nos protege, obviamente, de los rayos ultravioletas. Ahora, en su región inferior, jóvenes, la estabilidad de su temperatura genera una zona de ausencia de turbulencias del aire. Por eso que aquí, básicamente, se permite el vuelo de los aviones, justamente por esa zona de ausencia de turbulencias. Y aquí, pues, están los aviones comerciales. Sobre todo porque también hay algo también importante que reconocer. No existe pues edificación alguna que sobrepase los 12 kilómetros de altitud. No existe, ¿no? Ni el edificio más alto que hay en Dubái, por ejemplo, llega a esa altitud. Entonces los aviones comerciales vemos que están por esa zona. Cuando usted veas a un avión despegar o que está en el aire, ahí te vas a dar cuenta que están a una distancia más de 50 kilómetros de altitud. Y están ya ellos en la estratosfera.
ellos no viajan en la troposfera o en la troposfera, ellos están en la estratosfera, porque ese tipo de capa le permite el vuelo de manera adecuada. Entonces, el vuelo de los aviones también lo encontramos en la estratosfera. ¿De acuerdo? Luego, pasando de los 50 kilómetros a los 80 kilómetros, la temperatura aumenta y llegamos a la mesósfera, que va pues entre los 60 y 80 kilómetros aproximadamente. Ahora, una importante característica de la mesósfera es que la formación de nubes, en este caso noctilucentes, las cuales son visibles en las zonas cercanas a los polos durante el periodo de verano. Y acá hay una característica interesante. En la mesósfera se encuentra el vapor de sodio. ¿Y qué importancia tiene el vapor de sodio, profesor? Da esa característica de color azul de nuestro cielo. Lo que vemos, el color celeste, es el vapor de sodio, en la cual cubre la mesósfera. Eso es muy, muy importante mencionar. Y por último, tenemos a la termósfera, que en este caso la temperatura es altísima, altísima, altísima. Ahí donde pues las naves espaciales pues vemos como al momento de querer salir a la superficie, en este caso al espacio exterior, como trata de, se ve pues la energía, la temperatura altísima que tiene esa nave espacial, pero que obviamente, repito, no le provoca un daño porque obviamente está protegido con esos elementos minerales que acabo de mencionar hace poco, en la parte, ¿no?, adelante de la nave espacial. Y esta termósfera, también llamada ionosfera, presenta pues partículas ionizadas, esas partículas positivas y negativas. Pero aparte de permitir las telecomunicaciones por los iones, aquí se da pues la formación de las auroras polares o boreales, las cuales son visibles en las zonas cercanas a los polos. Y aquí es donde se produce, jóvenes, el deterioro o la destrucción de los meteoritos por el intenso calor que tienen, a la cual pues nosotros llamamos comúnmente estrella fugaz. ¿Y qué es una estrella fugaz? No es otra cosa que un meteorito que está acercándose a nuestro planeta, que acaba de pasar la atmósfera y que está siendo incendiada, está siendo destruida por el intenso calor que tiene esta capa, que va pues de los 80 kilómetros a los 600 kilómetros aproximadamente. Y esto es, de una manera pues es bueno, porque de una manera u otra, jóvenes, los meteoritos son muy peligrosos para la vida humana, para la vida en general. Y lo hemos sido, y ha habido casos muy importantes de ello. Por ejemplo, este meteorito que cayó en la península de Yucatán hace más de 65 millones de años, donde prácticamente exterminó gran parte de la vida terrestre. Nuestro planeta siempre está en caen bastantes meteoritos por la fuerza de gravedad de la Tierra, ¿no? Ustedes saben que nuestra Tierra pues tiene una forma elíptica y, obviamente los meteoritos, sobre todo pequeños, son atraídos por la gravedad de la Tierra. Muchos de estos meteoritos, que no son del tamaño de un autobús, son quemados por la termósfera y caen en pequeñas partículas a la superficie terrestre. Y por eso que nosotros no lo percibimos. Es decir, cuando nosotros salimos a la calle, siempre cae en nuestra piel partículas extraterrestres, pero que obviamente no han sido de mayor importancia. Aquellos meteoritos, pues, que son gigantescos, claro, la termósfera no va a poder contenerlo. Pero hasta el momento no tenemos, digamos, de hace mucho tiempo atrás, algún meteorito que pueda ocasionar, salvo lo que ocurrió hace unos años atrás, ¿no? Hay que recordar que en Rusia hace unos años atrás cayó un meteorito que destruyó un pueblo, y en inicio del siglo XX cayó también otro meteorito de grandes proporciones en Tunguska, allá también en Rusia, cerca de Siberia, donde provocó un cráter gigantesco de miles de kilómetros de diámetro.
pero por el momento, salvo esto que viene acá para el 2027 o 2028, los científicos están viendo la manera como poder desviar este gran meteorito que está viniendo a la Tierra, que es de grandes magnitudes. Entonces, de ahí no hemos tenido otros acontecimientos catastróficos, porque, repito, ¿no? Un meteorito puede lograr, pues, causar un gran daño tremendo al planeta Tierra. Pero ¿por qué muchos meteoritos no caen? Porque los meteoritos están constantemente rodeando el sistema solar. Porque hay planetas que nos protegen, como por ejemplo el planeta Júpiter, que es el planeta más grande que tiene, y debido pues a la gran gravedad, fuerza de gravedad que tiene, muchos de estos grandes meteoritos chocan con ese planeta. Y en vez de chocar con la Tierra, chocan con ello. Y como es un, un planeta gigante y gaseoso, se dan grandes explosiones terribles, pero que no afectan mucho a este planeta, ¿no? A Júpiter. Entonces, gracias a Júpiter, que es nuestro gran defensor, la Tierra pues está al menos a salva de diversos meteoritos gigantescos que ocurren, ¿no? Que siempre se dan, repito. No es que sean eventuales, no, siempre están ahí los meteoritos rodeando el sistema solar y por la fuerza de gravedad pues los atraen. Muy bien, para terminar entonces, la estructura de la atmósfera es fundamental. Cada una tiene sus propias características, la troposfera, estratosfera, mesósfera, termósfera. Y tenemos una última capa que es la exósfera, en el cual es la puerta de acceso hacia el espacio exterior, donde obviamente no hay presión, ya no hay gravedad. Pero son, digamos, los que acaban de ustedes apreciar, los que más nos pueden venir en los exámenes de admisión. Terminando hoy las clases, voy a colgar una separata que no, por el factor tiempo no lo pude hacer, pero ya lo tengo preparado y les voy a dar en el aula de geografía, así que más tarde lo pueden descargar ese documento, donde ahí menciona algunas características importantes. Menciono también, por ejemplo, los gases contaminantes, que también son parte de lamentablemente, de la atmósfera, y que obviamente muchos de estos gases provocan un serio daño a la capa de ozono. ¿De acuerdo? Muy bien. Y vamos a terminar nuestra clase de hoy hablando un poco sobre la importancia de, de la atmósfera. Bueno, una de ellas es sin duda regula la temperatura ambiental. Recordemos que una de las características que tiene la atmósfera es justamente debido pues a la presencia de los vientos, de las brisas, hace pues que este calor, esa energía calorífica que llega con fuerza a la Tierra, lo dispersa y permite pues que la temperatura pueda ser regulada. ¿Qué significa regular? Significa que logre que la temperatura sea adaptable a la vida, que no sea pues ni demasiado calor ni demasiado frío, ¿de acuerdo? Son, digamos, temperaturas que son soportables para la vida en la Tierra. Claro que también va a depender mucho también de qué tan lejanos o cercano se encuentre de la línea ecuatorial o de los polos. Recordemos pues que mientras más cerca estés a la línea ecuatorial, la temperatura aumenta y mientras más alejado estés o estés cerca a los polos, la temperatura disminuye. Pero al margen de ello, la temperatura, ya sea altas temperaturas como la línea ecuatorial o, o las temperaturas cercanas a los polos, tanto en la Antártida como el Ártico, digamos, son soportables. Es una temperatura que puede soportar los seres vivos. Muy bien. Permite el vuelo de aves y aviones justamente en la troposfera, perdón, en la estratosfera, justamente porque ahí permite ausencia de la turbulencia. Entonces ahí permite obviamente el vuelo de aves y de los aviones. Permite también pues la combustión y la respiración. Recuerden que el nitrógeno hace pues de que el oxígeno pueda ser respirable y eso ayuda bastante a la vida, ¿de acuerdo? Entonces eso es fundamental. Recuerden que uno de los elementos fundamentales para que exista vida en un planeta es agua,
¿Por qué? Porque en el agua, ¿qué cosa hay? Oxígeno, ¿no? El oxígeno, el agua es fundamental y la atmósfera, ¿no? La atmósfera tiene que tener, pues, obviamente una adecuada, o que permita, obviamente, que la vida pueda llevarse a cabo. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Protege a la vida en la Tierra, claro, ¿no? Protege, en este caso, la capa de ozono, por ejemplo, nos protege de los rayos ultravioleta. La termósfera nos protege de los meteoritos que caen a la Tierra, en el cual pues las altas temperaturas hacen que estos meteoritos se diluyan. Es por eso que cuando vemos pues un meteorito que cae a la superficie terrestre, vemos que parece pues como una cola, claro, porque obviamente se está quemando. Y nosotros llamamos pues comúnmente estrella fugaz. Y a veces tenemos pues esa idea de que viene una estrella fugaz, hay que pedir un deseo. Y bueno, en realidad pues lo que viene es un meteorito que choca o que está impactando con la Tierra, ¿no? No es algo que sea bueno hacerlo, pero a veces mucha gente desconoce eso. Otra característica o importancia que tiene la atmósfera es que permite la propagación de la luz. Se da pues ahí el proceso de la fotosíntesis. Y ustedes que conocen bastante de biología, recuerden que la fotosíntesis es fundamental para el surgimiento del oxígeno. Y la luz, pues repito, siempre ha sido vital para las plantas y para el resto de los seres vivos. Cuando la luz se deteriore o no permite esa propagación, inmediatamente las plantas no se desarrollan, los alimentos no se generan y los seres humanos nos debilitamos y estamos propensos a diversas enfermedades, ¿no? La luz natural es importante para los seres humanos. Es algo que lamentablemente hemos dejado de lado, porque fíjese, los animales, por ejemplo, cuando siempre buscan la luz, siempre buscan quedarse pues un rato en los rayos del sol para poder obviamente irradiarse. Y eso es verdad, ¿no? Los rayos del sol ayudan bastante a a la salud de los seres vivos. Lamentablemente nosotros más preferimos, a veces preferimos la oscuridad, cerramos las ventanas y no, la propagación de la luz es muy importante. Combate obviamente cualquier tipo de enfermedad viral o bacterial, ¿sí? Es muy importante propagar. Claro, cuando hablamos de luz no me estoy refiriendo pues a que tenga que estar parado y varias horas en el sol, ¿no? Obviamente va a depender mucho de la temperatura, pero lo importante es que hay que recibamos la luz de manera directa o indirecta, ¿no? Al menos unos minutos. Yo creo que 10 minutos es suficiente para poder irradiarnos el sol. Es muy importante que el sol nos tengamos la presencia del sol a menos 10 minutos siquiera. ¿Qué más? Oxigena los suelos, por supuesto, eso es una acción importante que hace en la atmósfera. Recuerden que la tierra en sí cuando trabaja llega a deteriorarse, pero luego pues a través de los fertilizantes y a través obviamente de la atmósfera misma que permite pues que los suelos puedan oxigenarse y poder ser todavía tierras de cultivo fértiles. Y por último, la Tierra, pues en este caso la atmósfera, la termósfera, protege a nuestro planeta de la radiación solar, hablamos de la capa de ozono, y también pues obviamente de en este caso, bueno, radiación solar y meteorológica también, ¿no? En ese aspecto que es fundamental. Entonces, estas son, digamos, las características más importantes con respecto a la importancia que tiene nuestro, nuestra atmósfera. Ahora, para poder ya no olvidarnos alguna reflexión final, ¿no? Recordemos lo siguiente, ¿no? En la estructura atmosférica. La troposfera tiene mayor densidad de masa de aire y ahí se producen los fenómenos meteorológicos. Luego la siguiente capa es la estratosfera, es una zona de calma en la cual obviamente hay una disminución de la temperatura a mayor altitud, recuerden eso. Y aquí se da la formación de la capa de ozono. No olvidarse esa parte, por favor, jóvenes, porque, repito, nos van a preguntar eso. Tenemos aquí la mesósfera, que es se da por ahí la menor temperatura. Se producen aquí las nubes noctilucentes, la que provoca pues el vapor de sodio y le da ese color celeste o azul
a nuestra, a nuestro, a nuestra atmósfera. Y luego tenemos a la termósfera, que ahí es una capa intensa de altas temperaturas llamada también ionosfera, y es altamente electrizada, y ahí se producen pues las auroras boreales, y se permite ahí pues el proceso de las telecomunicaciones debido pues a estas partículas positivas y negativas que forman los iones, ¿de acuerdo? Entonces creo que ya justamente compartir con todos ustedes. Bien chicos, hasta aquí el tema de qué es la atmósfera.